doctorado de estudios políticos de la Universidad de los Andes. Tengo que hablarles de Ortega y Gasset, el filósofo que he venido estudiando para comenzar ese camino de tejer la tesis doctoral. Ortega y Gasset nació en Madrid, España, en 1883 y falleció en mismo Madrid en 1955. Fue un hombre que amó los libros, los escribió, los estudió y nos dejó una siembra filosófica, y aquí con esta imprenta pues queremos demostrar lo que fue su herencia. Su padre fue director del diario El Imperial de Madrid, España, y más adelante podemos ver su obra literaria. Más que todo, fue un gran escritor de ensayos, de artículos de prensa, y por eso él participó de esta riqueza, ayudando a fundar varios diarios y revistas. Entre ellas tenemos, en 1988, ayudó a la fundación del diario El Faro. En 1909 ayudó a la fundación de la revista Europa. En 1915 fundó la revista España. En el 16 fundó el diario El Espectador. En 1917 ayudó a la fundación del diario El Sol. Y en 1923 fundó la revista de Occidente. Escribía artículos y ensayos periodísticos. Entre ellos tenemos que hay un libro que coleccionó todas las publicaciones, hasta 8 libros de las publicaciones que él hacía en El Espectador, e incluso La Rebelión de las Masas. Este libro, que forma parte de esa riqueza intelectual que nos dejó Ortega y Gasset, fue primero publicado mediante ensayos en diario El Sol. Además, él tenía una gran visión socrática y educadora. Gustaba de hablar mucho con sus alumnos, de hacer todo tipo de coloquios, todo tipo de diálogos. Se habla de que incluso era llamado el pedagogo de su pueblo por parte del filósofo José Gaos, que fue un filósofo y traductor español que, por cierto, vivió en el exilio en México desde 1938 hasta su muerte. Entre las obras que destacan de Ortega y Gasset tenemos Meditación del Quijote en 1914. Aquí comienza la etapa ya de filósofo con mayor claridad. Aquí a partir de 1914 comenzó a hablar del perspectivismo. El tema de nuestro tiempo, 1923, la deshumanización del arte, 1925, España invertebrada, 1921, La Rebelión de las Masas, el libro que les hablaba, de 1929, La misión de la universidad, de 1930, Ideas y creencias, en 1940, y El hombre y la gente, 1957. Haciendo memoria de lo que les hablaba, la fecha de nacimiento, él nace en España, en Madrid, en 1883, se gradúa en 1902 como licenciado en Filosofía y Letras y se va a Alemania. Recordemos que era un hombre de cierta posición económica, su familia especialmente. Su papá había sido director del diario El Imperial y ahí va a las universidades alemanas a acabarse de nutrir de la sapiencia y la sabiduría alemana estando en Europa. Ahí tuvo la influencia del idealismo de Hegel, del imperativo categórico, de la filosofía de Kant, de Husserl, hablando del movimiento fenomenológico, y cuando él vuelve a España se da cuenta de que España, en relación a Europa y a la ciencia, a los saberes que se manejaban en Europa, pues lamentablemente estaba perdiendo. Por eso hago este símil aquí respecto al fútbol, 1-0. Y casualmente ahí comienzan las etapas de Ortega y Gasset. El objetivismo, que fue del 1906 al 1914, perspectivismo de 1914 hasta el 25, y el racionalismo de ahí hasta su muerte. El objetivismo. Fíjense que él consideraba que la visión subjetiva con que se manejaba todo lo que sucedía en España y en Europa, y en parte de Europa, era una enfermedad,
y por eso consideraba que debía prestarse mucha atención a las cosas y a los objetos, y a los hechos, por supuesto, pero con una visión netamente objetiva. Ya después, en 1914, cuando sacó la publicación de Meditaciones del Quijote y habla de las circunstancias, ahí sufre la influencia en los años cercanos a 1914 del biólogo Jacob von Uexküll. Recordemos o sepamos que Ortega y Gasset no solo leía de filosofía, sino de cualquier tipo de ciencia, le era amena. En este sentido, pues, leyó a este importante biólogo, importante científico, quien tenía este criterio. Ante la visión antropocéntrica del hombre que señalaba, él estudiaba mucho los animales. Los animales serán más o menos perfectos según el parecido al ser humano. Mientras que la visión del biólogo Uexküll decía, el ser humano no es la medida correcta, cada animal se desenvuelve perfectamente en su medio. Para concretar lo siguiente, para entender a un organismo debemos tener presente el mundo circundante en que vive. Mira cómo se va tejiendo ese pensamiento que viene a continuación a partir de 1914. Analizando un ejemplo del biólogo Uexküll, señalaba, cada animal percibe el mundo de una manera distinta. En este caso, por lo menos, el hombre considera que la flor es un amor, se refiere al amor. La abeja plantea que se refiere a comida, al proceso de polinización y todo aquello, mientras que el león, pues ni siquiera la va a tomar en cuenta por cuanto no forma parte de su alimentación ni de sus costumbres. Y entramos ya a la fase del perspectivismo, y aquí con esta fase del perspectivismo empieza a hablarse de las circunstancias. Entonces, en esto razona, la circunstancia constituye la perspectiva particular desde la que conoces la realidad. Eso le corresponde a cada hombre. Cada perspectiva es valiosa. Somos seres únicos e insuperables, pero es que cada ser humano tiene una perspectiva y una circunstancia totalmente distinta. Por eso, esta célebre frase, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Y ahí vemos elementos que forman parte de la circunstancia de cada individuo. La lengua materna, el año en que nació, la época, la clase social, el sexo y el país de origen. Porque en ese tiempo, incluso pues, la mujer no tenía la misma actividad y la misma prestancia que tenía un hombre. Y por eso se plantea, en ese círculo se plantea que ahí está la circunstancia de esa determinada persona. Y en base a ella es que funciona su vida. Entonces, aquí plantea una especie de metáfora, ¿no? El corazón es el deseo, es una máquina incansable de preferir y desdeñar. Es el soporte de nuestra personalidad. El que desea riqueza material no espera a ver el oro. La buscará la riqueza donde esté. El artista de preferencias artísticas será ciego por la riqueza, pero siempre admirará la gracia y la belleza. Para razonar lo siguiente, no se desea una cosa porque la vimos antes, la buscamos porque preferimos ese género de cosas. Ese es el género, el corazón que impulsa a cada persona a escoger en una determinada circunstancia cuál es su camino. Y al superar esto vamos al ratio-vitalismo. Aquí estamos en el ratio-vitalismo, y el ratio-vitalismo ya es la tercera etapa de Ortega y Gasset, ya más avanzado, ya más estudiado, ya más preparado. Incluso aquí se agrega una frase que pudiera haberla dicho él: no me convence ni el vitalismo ni el racionalismo, sin embargo intentaré rescatar lo mejor de las dos teorías. El vitalismo de Nietzsche planteaba que no existía la verdad, mientras que el racionalismo planteaba que sí existía la verdad, pero que no tenía historia. Y aquí pues podemos decir lo siguiente. Primero comenzamos a vivir, ahí está la imagen del bebé,
pasa el tiempo y después comenzamos a razonar desde el punto de vista del cerebro, tal y como todos razonamos. Se plantea que la razón física matemática no es capaz de dar cuenta del mundo del sentido y se termina esta lámina con el ser humano no tiene naturaleza sino historia. No estamos predeterminados, no nacemos como nosotros, nacemos como ya preparados desde el nacimiento hasta la muerte. Cada uno de nosotros vive una historia inseparable de nuestras circunstancias. Y ahí está la circunstancia y la frase que anteriormente habíamos hablado. La razón vital. Aquí se habla de la razón vital. Consiste en someter la razón a la vitalidad. La vida no está al servicio de la cultura como se planteaba pretérитamente. Se debe transformar esta relación y mostrar que es la cultura y la razón que debe servir a la vida. Sin embargo, la vida sigue sirviendo a la cultura porque lo contrario sería barbarie y la cultura debe servir a la vida porque no hacerlo sería bizantino. La razón pura tiene que ceder su imperio a la razón vital y esta se llama la razón histórica porque todo ser humano tiene su propia historia. Entonces es una verdad que según la circunstancia va cambiando según la historia. La concepción de la vida. Nuestra vida se decide a sí misma, se anticipa. Primero nacemos, no nos es dada hecha. Hay que decidir porque siempre la vida, las circunstancias ofrecen posibilidades. Pero vean lo que se plantea, lo que plantea Ortega y Gasset. Se compone la vida de poder hacer esto o lo otro, no de que está obligado a hacer esto y solo esto. Por eso el mundo vital se constituye de circunstancias, por lo que es cerrado, pero abierto con espacio para decidir. El hombre masa. Este es el planteamiento de la rebelión de las masas y es parte de lo que me ha gustado a mí cuando vamos a hablar de gobernanza y de ese hombre que se va a construir en la tesis doctoral de un futuro. El hombre masa, per se, él disfruta libremente de sus deseos vitales y guarda en sí mismo una gran ingratitud a todo lo que ha hecho posible su existencia cómoda. Con él se plantea la teoría del niño mimado, que cree que la vida es fácil, que todo le está permitido, no asume obligaciones y cree que tiene dominio a imponer todas sus opiniones. Las masas creen que el progreso tecnológico y económico es dado por la naturaleza, sin reconocer el esfuerzo de crear y mantener los avances por sus pares. Sin embargo, en este camino aparece otro hombre masa, que es el hombre de la ciencia actual, especializado en una determinada área que lo lleva a crear dogmas, pero esa visión dogmática le ha dado la oportunidad de creer que él tiene sabiduría en el resto de las áreas y quiere imponer sus criterios. Por eso se dice, o se decía en esos tiempos, y todavía se dirá, hay muchos hombres de ciencia, pero no hombres cultos. El otro hombre, que es el que vamos a estudiar, es el hombre selecto, que es la diferencia entre el hombre masa y el hombre selecto, el hombre especial, el hombre extraordinario. No, por eso se dice, se recoge ahí en esa frase, el hombre selecto no es el que se cree mejor, sino el que se exige más que los demás, el que hace los esfuerzos, aunque no logre cumplir esas exigencias superiores. Por eso planteo, y ahí traigo de último, en esta última diapositiva, en esta última presentación, señalo que a la par Ortega y Gasset existen en el pensamiento que yo tengo para diseñar mi tesis doctoral, donde está el brasileño Paulo Freire. Por eso digo inspiración.
Entre el hombre selecto y el hombre crítico de Freire, se observa, se adivina el ser que puede fortalecer la gobernanza democrática. Un ser participativo, crítico, de conciencia ciudadana asertiva, que proponga soluciones y las defienda, así como aprecia la opinión de terceros en un clima de respeto y solidaridad.